Hola y bienvenidos. En esta ocasión hablaremos un poco acerca de la comunicación literaria. Sabemos que cuando hablamos de comunicación estamos hablando de un proceso en el cual se hace un intercambio de información, pero en este caso hablaremos principalmente de la comunicación literaria, es decir, la comunicación que se da dentro de los libros o que nosotros tenemos cuando nos ponemos a leer, a revisar un libro. Para podernos ubicar, vamos a conocer un poco acerca del género narrativo. A este género narrativo corresponden todas aquellas obras que tienen como principal objetivo el de contarnos algunos acontecimientos presentes, pasados o futuros, pero que fueron agrupados justamente porque tenían una capacidad específica. Y para eso vamos a definir que dentro del género narrativo vamos a encontrar principalmente textos literarios. Esos textos literarios van a ser aquellos que van a tener como principal objetivo el privilegiar las expresiones y la capacidad de conmover al lector. Es decir, que dentro de estos textos literarios tenemos a todos aquellos documentos que tienen la finalidad de provocar algún tipo de emoción en el lector. No es simplemente transmitir una información, sino que también se intenta transmitir una emoción. ¿Y a través de qué se hace o qué recurso tiene principalmente? La palabra. Es decir, a través de las palabras que nosotros podemos leer o escuchar, van a intentar conmovernos a través del uso de estas palabras, pero con significados diferentes. Y por eso es que estos textos literarios se caracterizan como primer momento por su capacidad connotativa. Es decir, que las palabras toman un significado diferente. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que me duele el corazón, cuando lo decimos de alguna manera, no estamos haciendo referencia de que pueda ser que nos ha pasado algo que nos ha lastimado los sentimientos. Y eso es capacidad connotativa. Porque si lo estuviéramos diciendo de manera directa, si yo les dijese si me duele el corazón, podría estar hablando de que tengo algún problema cardíaco. Entonces, a eso es a lo que se refiere la capacidad connotativa. Además, va a hacer uso de diferentes registros de la lengua, es decir, que podemos encontrar textos con lenguaje coloquial, con lenguaje culto e incluso con lenguaje estándar, que el lenguaje estándar es un tipo de lenguaje bastante artificial que solo se utiliza para que todo el mundo lo pueda comprender. El lenguaje coloquial, por otro lado, se refiere a la forma particular en que las personas pueden comunicarse. Entonces, estos textos literarios, como vemos, van a tener como principal objetivo, y no tenemos que perderlo de vista, privilegiar la expresión y la capacidad de conmover, o sea, de generar emociones en los lectores. Pero también es importante conocer, porque ese es el tema que nos trae acerca de la comunicación literaria, y en este caso vemos de que en todo lo que nosotros hacemos existe una transmisión de información. Nosotros vemos la televisión, revisamos las redes sociales y a través de las diferentes interacciones que nosotros podamos tener estamos recibiendo algún tipo de, nos están informando de algo, y allí hay comunicación. Y con los libros o con estos textos literarios que definimos que tienen esa capacidad de conmover, también existe una comunicación. En este caso vamos a ver que existen dos tipos de comunicación. Hay una comunicación real, que es la que se desarrolla entre el emisor, que en este caso sería el escritor del libro, y el receptor, que en este caso sería el lector, pero es el lector idealizado que esta persona podría tener. Por ejemplo, hay historias de algunos escritores que han escrito muchos de los relatos o de los cuentos que nosotros conocemos pensando en una persona específica. O sea, no lo hacen para que todo el mundo lo lea, sino que lo están haciendo pensando en una sola persona. Entonces, ahí existe ese proceso de comunicación y que llega a nosotros a través de un canal que en este caso podría ser el canal impreso si lo estuviéramos leyendo, o podría ser a través del aire si lo estuviéramos escuchando. Va a utilizar siempre un código lingüístico porque va a hacer uso de la lengua para poder ser transmitido. Y también tiene un contexto, que en este caso el contexto es lo que está rodeando a ese texto, pero en su creación original. Por ejemplo, cuando nosotros revisamos un cuento, tenemos que ver cuál era el contexto en el cual fue generado y por lo cual tiene esas características. Mientras que en la comunicación literaria, aquí ya es cuando nosotros iniciamos la lectura de un libro, ahí tenemos que tomar en cuenta de que nosotros desde un inicio que tenemos un libro, hacemos un pacto de lectura, es decir, vamos a aceptar que todo lo que se nos presenta en un libro existe dentro de esa misma realidad.
Por eso es que de repente podemos revisar libros como por ejemplo Harry Potter, donde podemos ver que nos presentan un mundo que para muchos podría ser ficticio, pero que se vuelve realidad al hacer ese pacto de lectura. Y ahí es donde funciona el siguiente nivel de la comunicación literaria, como es la comunicación imaginaria, donde tenemos un hablante imaginario, que en ese caso podría ser el narrador o la voz que nos está contando esa historia y que es creada por el narrador para este mismo fin. Hay un oyente imaginario, que son las personas a las cuales está dirigido este texto, que muchas veces puede ser un mismo personaje dentro de ese relato. Por ejemplo, si recuerdan algunos de los cuentos de Sherezade, por ejemplo, de Las Mil y Una Noche, en ese caso, Sherezade era el hablante imaginario quien contaba los relatos al sultán. Entonces, en ese caso, el oyente imaginario era el sultán que siempre lo estaba escuchando. El canal, en este caso, será el aire porque se transmite a través de las palabras. Va a mantener el mismo código lingüístico y del contexto del cual ya hablábamos, ¿verdad? Que en este caso va a tener que ver con el ambiente en cual se genera ese relato. Por ejemplo, revisamos un relato de Edgar Allan Poe y vemos de que la mayor parte de sus relatos, el contexto tiende a ser un poco sombrío, y a eso es a lo que se refiere dentro de la comunicación imaginaria. Ahora hacemos un pequeño ejemplo. Les presento un pequeño texto. Pueden pausar el video si así lo desean para poderlo revisar. Luego de haberlo leído, procedemos a identificar, mejor dicho, los elementos de la comunicación real. El emisor, como decíamos, va a ser el escritor. El receptor va a ser el lector. El canal, o en este caso, va a ser el papel o puede ser una imagen. El código va a ser verbal si lo estamos leyendo, o escrito si lo estuviéramos, perdón, verbal si lo estamos escuchando y escrito si lo estuviéramos leyendo. En la comunicación imaginaria, el emisor va a ser el narrador, el receptor van a ser los niños o la persona a la que está dirigida dentro del texto, el canal va a ser el aire y el código va a ser verbal. Ahora haremos un pequeño ejercicio. Nuevamente les presento un texto que ustedes lo lean, los dos cuadritos, y pueden tomarse el tiempo que quieran, pueden pausar el video y completarlo. Continuando, es importante también hablar acerca de qué entendemos por narración. Narración, cuando hablamos de la narración, nosotros sabemos de que estamos hablando de contar, de comunicar lo que ha sucedido, lo que está sucediendo, y muchas veces también es anticipar lo que puede ocurrir en un momento futuro. En ese caso, la narración, nosotros ahí tenemos dentro de nuestros cuentos, nuestras novelas, a este ser que conocemos como el narrador, que es el encargado o es la voz que es creada justamente para realizar este tipo de narraciones. Pero es importante saber de que la narración la podemos clasificar desde dos puntos de vista. Por un lado, por su forma, puede ser oral o escrita, oral si la escucho, escrita si la estoy leyendo. Por su contenido puede dividirse en literaria y no literaria. La literaria, como ya veíamos, van a ser aquellos textos o aquellas narraciones que tienen como objetivo el de conmover, como es el caso de los cuentos, las leyendas y las novelas. Recuérdense que muchos de los cuentos que nosotros conocemos tienen sus orígenes en las novelas, en las leyendas y en los mitos de los pueblos. Entonces tenía la intención de conmover. Por otro lado, están los textos no literarios, que estos obviamente no tienen el objetivo de conmover, sino que el de presentarnos información verídica que podemos nosotros corroborar, como es el caso de las biografías, las autobiografías y algunos hechos históricos. La biografía es la vida de una persona que es real, la autobiografía es una biografía que yo hago de mi misma persona, de cosas que son comprobadas, y los hechos históricos a través de las crónicas que yo puedo darme cuenta de cosas que han ocurrido. Entonces así lo podemos dividir. Literaria y no literaria. Literaria conmueve, no literaria no va a buscar no va a buscar justamente generar ninguna emoción, simplemente va a ser informar. Para entenderlo de una mejor manera, veo un noticiero, eso sería no literaria, porque solo nos informa. Escucho un poema, eso sería literaria, porque está intentando conmover. Como ven, de eso se trata este primer tema acerca de la narración. Espero que lo hayan comprendido y si tienen alguna pregunta en la parte práctica y presencial la estaremos aclarando. Gracias.